Nos encontramos en este momento con el padre Paulo Palencia. Él es encargado de comunicaciones aquí en la diócesis y también en este momento recibiendo una de las parroquias, ¿no? La Gruta. Efectivamente. Es un gusto poder tenerlo aquí en el canal Nuestra Esencia para todos nuestros televidentes de Santa Rosa de Viterbo y las diferentes redes sociales hasta donde llega este mensaje especial. Padre, nos encontramos en una transición importante que es recibir nuevamente a un sumo pontífice. Nos queda la tristeza de perder a un gran hombre como fue el Papa Francisco, pero una tarea inmensa que tiene ahora la Iglesia Católica con continuar ese legado, ¿no? De pronto de nuestro Papa Francisco o de renovar algunas cosas. No, pues efectivamente la Pascua del Papa Francisco, ¿no? Un testigo de la esperanza, como bien lo hemos dicho esta tarde en esta conferencia de prensa. Pues efectivamente el Papa Francisco fue un hombre que marcó un hito, un antes y un después en nuestra Iglesia Católica. Y precisamente nosotros nos damos cuenta que él marcó justamente para nosotros, se dice, digamos en argot, digamos popular en el nivel de la Iglesia, que una reforma a veces en la Iglesia Católica dura muchos años, quizás 50 o 100 años. Se dice que pues prácticamente el Papa Francisco en 12 años hizo quizás lo que se pudiera hacer equivalente casi a 200 años de renovamiento. Más que reforma, fue un renovamiento. Entonces, efectivamente, como usted lo dice, es una gran pérdida, obviamente. Un hombre que sencillo, auténtico, original, directo. Él nunca jamás quiso, digamos, los protocolos, y esto marca un antes y un después de la imagen de un pontífice. Fue el Papa de la gente, el Papa del pueblo, y él desarrolló esa teología que está cercana al medio ambiente y también al pobre. Son dos elementos que el nuevo pontífice, no digo que tenga que hacer lo mismo, pero digamos son elementos que como que el Papa Francisco abrió la puerta y el otro de algún modo tendrá que continuar de algún modo esta línea, digamos, que ha dejado nuestro Papa Francisco. Supimos que tuvo una conexión directa, digamos, con el Papa Francisco. ¿Cuáles son esas principales mensajes que quedan después de un pontificado de 13 años, 12 años? 12 años, un poquito más. Pues contacto directo más que esto fueron encuentros espontáneos, pero sí, gracias a Dios yo tuve la posibilidad. Justamente ustedes son el canal Nuestra Esencia de una población muy conocida que se llama Santa Rosa de Viterbo. Efectivamente yo estuve 6 años en Roma viviendo en la parroquia Santa Rosa de Viterbo en Roma, y allí Viterbo es una población que queda a 60 kilómetros al norte de Roma. Y efectivamente pues es una población muy importante, es la población de los papas, digamos. Y precisamente nos invitaron a nosotros a poder participar en una misa con él a las 7 de la mañana en la capilla de Santa Marta, donde él vivía. Y pues ahí tuve el don, el honor de empezar con él como una especie de cercanía, si podríamos llamarlo. Y yo creo que fue por algo el hecho de ser colombiano. O sea, son elementos que el Papa siempre quiso, y es que para él Colombia estuvo en su corazón. Y por ello tuve la posibilidad de conversar con él. Le dije precisamente: Su Santidad, Colombia, gracias por haber venido a nuestro país, habernos visitado. A él se le alumbran los ojos, y precisamente él siempre estuvo muy interesado en Colombia, conoce muchos de nuestros obispos. Hace muchos años antes, en el año 2005, el que era entonces Cardenal Bergoglio, él estuvo muy al tanto de los documentos latinoamericanos. Entonces, entre Francisco y Colombia siempre existió esa buena relación, y yo diría que de algún modo nosotros tuvimos ese tipo de cercanía, de hablar con él directamente con el Papa. Con ese tiempo que estuvo en Roma, se habla ahorita con el fallecimiento de Francisco que hay una división en la Iglesia Católica entre los católicos tradicionales y los católicos que quieren cambiar algunas cosas. ¿Cuál de pronto cree que es esa tarea que va a tener que asumir el nuevo pontífice, teniendo en cuenta esta perspectiva? Ante todo, ver que el Papa Francisco es el primer Papa latinoamericano. O sea, hablar de Latinoamérica en una iglesia universal no es fácil, puesto que el mundo, obviamente, y la iglesia al ser universal, pensemos que no es la misma iglesia. Es una iglesia que tiene, una cosa es la cultura africana, la cultura asiática o la cultura latinoamericana. Y el hecho de que él hubiese venido desde Latinoamérica vio la iglesia en un modo distinto. Y esto hace parte de la riqueza de la iglesia, ¿no? Y yo diría, más que división,
es que lo vieron distinto. O sea, no es una división de por sí, sino es que vieron a un papa que por primera vez decía palabras como primerear, como periferia, como yo no soy quien para juzgar a los demás. Eso en nuestro ambiente latinoamericano genera una cierta cercanía, pero a nivel de otros contextos como en el europeo, pues ese tipo de expresiones a veces muchos de pronto no lo ven en ese ámbito, ¿no? Entonces, por eso decía al comienzo, es un papa de la renovación. Y ello, pues tengamos presente que Europa tiene un desarrollo eclesial muy distinto al nuestro. Nosotros aquí en Latinoamérica tenemos una iglesia después de la Reforma Protestante, entonces tenemos una iglesia más misionera, más cercana, que camina. En el año 68, cuando vino el Papa Pablo VI, nos enseñó un poco esa iglesia que tiene una opción preferencial por los pobres, por las mujeres. En el contexto europeo eso casi no se da. Ellos tienen una iglesia muy dada a unos elementos y unos protocolos supremamente exigentes. Por cultura religiosa y por cultura, digamos, de tradición. Cuando llega este papa, pues obviamente a muchos en ese ámbito no es que haya caído muy bien, y yo creo que es porque precisamente el papa fue siempre adelante, es un papa que va mucho más adelante, y por ello el nuevo papa tendrá que saber mirar a todos en un sentido de unidad, más allá de su cultura, pero siempre se va a dar ese tipo de visiones en un buen sentido. Hay un libro de Joaquín Navarro Valls, que fue el portavoz de Juan Pablo II, en la cual precisamente Juan Pablo II vivió lo mismo. Juan Pablo II era polaco, Joaquín Navarro Valls fue español, y ellos en su modo de ver la iglesia causó cierto impacto en ese entonces con aquellos cardenales. Ellos les llamaban los extranjeros. Entonces, imaginarán ustedes que para un italiano ver que estaba un polaco en ese entonces, un español mirando la vida, generó cierto impacto. ¿Por qué? Pues porque Italia, y en ese caso lo que vemos ahorita el Vaticano, fueron los dueños del pontificado por muchos siglos. Entonces, que vean una persona, entonces más que ser Francisco, yo creo que es la cultura misma que lo impulsó a que otros lo miraran distinto. Entonces, pues un reto para el nuevo pontífice. Para elegir el nuevo papa se necesitan los 2/3 de los votantes, ¿no? Son 138 cardenales habilitados para elegir y ser elegidos, ¿no? Claro. Poco más de 80 más o menos fueron, digamos, ordenados, fueron consagrados por parte de Francisco. Sí, ¿Cree que se va a mantener ese legado de Francisco o va a llegar una renovación incluso todavía mejor? Pues, en primer lugar, en el cónclave el que elige es el Espíritu Santo. O sea, partamos del principio que es el Espíritu Santo el que de algún modo elige. Obviamente hay una acción humana, y esa acción humana, ¿cuál es? Es que 4 de cada 5 cardenales fueron elegidos por el Papa, y el principal elector, curiosamente, es el Papa que muere. Entonces, él fue el que los eligió, y de algún modo el Papa, por primera vez, este es uno de los concilios más universales que hay. Podríamos decir que más del 60, aunque hay 114 cardenales europeos, la mayoría de ellos tienen una visión un poco más universal. Hay cardenales, por ejemplo, de la China o de Sri Lanka, que son cardenales, digamos, que nunca habían estado en este cónclave. Motivo por el cual, podríamos decir, es un cónclave muy de la periferia, como bien lo decía el Papa. Podrá ser papa cualquier persona del mundo. Y en este caso, como yo digo, 4 de cada 5 cardenales son elegidos por el Papa. Y en ese caso, obviamente, vendrán con esa línea que el Papa ya marcó. El reto del nuevo Papa sea justamente, podríamos decirlo en términos normales, continuar esa renovación. Curiosamente, el Papa Francisco continuó la renovación que inició el Papa Benedicto XVI. A nivel de medios de comunicación o a nivel de opinión pública, Benedicto tuvo una línea que se llamaba un poco conservadora, podríamos decirlo. Sin embargo, el Papa Benedicto inició la reforma en la Curia Romana, que la siguió el Papa Francisco. Seguramente el nuevo Papa tendrá que seguir con esa serie de reformas, y él, con su visión, tendrá que saber de dónde es. Un elemento importante es de dónde es. Ahí marca mucho el énfasis de la iglesia. El Papa Francisco viene de Latinoamérica, una iglesia latinoamericana con mucha influencia del pueblo. La teología de la liberación estuvo al tanto en la parte de sinodalidad, estuvo en la parte, digamos, del mismo a carácter de peregrinos de la esperanza. Si de pronto es un cardenal
no sé, asiático, tendrá que ver esa visión, digamos, de una renovación que viene, o africano, o de pronto otros lugares del mundo. Entonces, cada papa hay que ver que tiene como su línea, digamos, de evangelización. Bueno, Francisco desde que llegó rompió todos los estereotipos. No aceptó Sí. los zapatos rojos, el trono que durante muchos años se utilizó, no lo utilizaron, no vivió en la casa donde particularmente vivían, no va a ser enterrado en las criptas donde usualmente reposan. Exactamente. ¿Qué se puede esperar de un papa que de aquí en adelante, si su antecesor rompió tantos, cambió tantos esquemas, cuál podría ser esa figura? Mantener esa humildad, mantener esos estatutos, volver a lo que estábamos antes. ¿Qué podemos esperar también de ese sentido? Pues yo creo que yo diría el Papa Juan XXIII, cuando convocó el Concilio Vaticano II, en ese entonces él decía: yo quiero la iglesia que sea como un jardín de flores. Y lo hermoso del jardín de flores es que sean diversas, es decir, que haya ese carácter, que no sea todo, que el uno haga lo mismo que el otro. Aquí, a partir de ahora, digamos, Francisco dejó un nivel, dejó una acción hecha. El nuevo cardenal, obviamente, que se ha nombrado como papa, tendrá que él, en primer lugar, no ser como Francisco. O sea, lo importante es que no sea disculpen la expresión, una mala copia. Y eso, en ese caso, a nivel de opinión pública o de impacto ante la población, no queda bien. Es él el que tendrá que, de algún modo, marcar su línea de evangelización. Esto generalmente se da y influye mucho, obviamente. La iglesia es igual en todo el mundo, pero la iglesia habla a la propia cultura. Entonces, sea la cultura africana, sea la cultura asiática, sea mismo de Europa, o en el caso de Francisco, no es porque fuera Francisco de cierto modo, obviamente, el Papa Francisco es el Papa Francisco, pero es su ser, de dónde nació. Y ahí es donde podemos ver una iglesia que se va orientando hacia ciertos elementos, como usted dice, estereotipos, ¿no? El Papa Juan Pablo II fue un papa que venía de una iglesia particularmente perseguida, ¿sí? Entonces, por eso él hacía ese énfasis de seguir, de luchar, de marcarse, ¿no?, con esa línea de evangelización, el Papa de la Esperanza. Francisco viene también, de cierto modo, una iglesia perseguida también por unas dictaduras, es decir, elementos políticos fuertes. Por eso es que el Papa Francisco fue también político, es decir, político en el sentido de que allí él vivió ese ser. De ahí es donde el nuevo pontífice tendrá que marcar según lo que es bien, o sea, para el bien de la iglesia y para el bien de todos. Pero yo creo que es importante que sea el Espíritu Santo el que hable para las necesidades del mundo que nos espera. O sea, es un papa que tiene que seguir adelante. Hay nuevos retos que dejó el papa abiertos, pero es el otro papa que tendrá que seguir nuevos retos para el mundo, para una figura a nivel mundial, porque la figura del papa siempre va a marcar o controversias o favoritismos, siempre va a ser una figura muy especial. ¿Qué decirle entonces a los feligreses que en este momento estamos como en esa expectativa de qué va a suceder con la Iglesia Católica? En primer lugar, obviamente, la oración. Esperar que es el Espíritu Santo el que va a saber cómo sopla, digamos, en nuestros nuevos horizontes de nuestra iglesia. No hacer cábalas. El que entra como papa sale como cardenal, dicen por ahí, ¿no? Y yo creo que es bueno no hacer una comparación de este oficio como si fuera una especie de candidatos, digamos, medio de política. No sabemos. Es el Espíritu el que va a guiar, y yo creo que lo mejor es ver esto con un sentido de esperanza. Ya cuando sea nombrado, de acuerdo al colegio cardenalicio, el nuevo papa, vamos a ver. Pero yo creo que hay que ver esto en tono, digamos, como Jesús, que es el que sabe cómo nombra a su vicario aquí en la tierra, ¿no? Y es por ello es que los invito a ustedes primero a orar, no ver esto como una contienda como una contienda partidista. No hay papas ni de derecha ni de izquierda, no hay papas progresistas o no progresistas, simplemente son modos de ver el mundo. Y en este caso, pues, mucha oración y obviamente recordar a nuestro Papa Francisco como el Papa del pueblo para todos. Padre, muchas gracias por haber compartido este momento, gracias. este espacio con nuestros televidentes del canal Nuestra Esencia. Bueno, muchas gracias a todos los amigos del canal Nuestra Esencia, a todos los amigos de Santa Rosa de Viterbo. Muchas y eternas bendiciones y siempre unidos en oración por el nuevo pontífice.